En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Dice así: La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, y él comenzó a decirles: La gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Con base a las reflexiones que estaba haciendo, considero que el Señor Jesús hacía críticas muy fuertes. Y remarcamos en un punto que ya hemos mencionado y compartido como forma de reflexión. No es tan malo criticar situaciones, actitudes de los demás, siempre y cuando hagamos un planteamiento de cómo se deben de hacer las cosas. No estuvo bien el comportamiento de fulanito de tal. No estuvo bien lo que le dijiste a fulanito de tal. Si más que de ese comportamiento hubieras tenido este otro, si más que esas palabras hubieras dicho estas otras. Oye, eso que hiciste, eso que dijiste, lo hubieras reemplazado por esto. Arrieros somos y en el camino andamos. O como dice el otro refrán, las piedras rodando se encuentran. Y ciertamente las cosas que uno hace, tarde o temprano se regresan. No sé, hay muchas formas de presentar una crítica a situaciones diversas de la vida. Hoy encontramos aquí en este evangelio nuevamente esta crítica a personajes de aquel tiempo. Dice ahí el versículo 29, la multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, y él comenzó a decirles. El Señor Jesús va a hacer una crítica a ese tipo de personas que solamente se juntan para buscar señales, buscan milagros, pero no buscan cumplir con la voluntad de Dios. Y llegará un momento en el que no se les dará más que una sola señal. Y en este caso es la resurrección, muerte y resurrección. E incluso este tipo de personas es llamada por el mismo Jesús gente malvada. Y en cierta forma, nada más están buscando su beneficio. Muchas veces, a la luz de Dios, nosotros también, como la multitud o como esta gente del evangelio, buscamos señales espectaculares o milagros para creer, en lugar de confiar en la presencia de Dios en lo cotidiano. Jesús con esto nos invita a tener fe sin depender de demostraciones extraordinarias, porque hay veces que lo ponemos a prueba. Si me concedes esto, hago esto. Si me concedes esto, te doy esto. Si me concedes esto, y muchas veces ni se cumple. ¿Cuántas de las veces no se ha buscado una sanación física? Quizá a lo mejor un puesto de trabajo. Se ha buscado titularse o graduarse, porque también así pasa.
personas que andaban desesperadas por esa situación. Pidieron una luz de lo alto y muchas de ellas lo han conseguido. Ya les arreglaron los papelitos a los que estaban en otro país. Ya consiguieron lo que tanto andaban buscando. E incluso aquellas o aquellos que andaban buscando su media naranja, o medio limón, o media toronja, o media sandía, como haya sido. Y ya mira, después de Dios ni se acuerdan. Pero vendrá el llanto y el rechinar de dientes, porque a quien no le gusta la leche y no consume calcio de otra manera, un día vendrá la osteoporosis. Porque los huesos necesitan de calcio y el alma necesita de Dios. Si nosotros no oramos, un día vendrá la fragilidad, vendrá la flaqueza, el debilitamiento y las sacudidas de la vida. Aunque no nos gusten, son parte de la vida, son parte del caminar en este mundo. Y ahí es donde se va a considerar de qué estamos hechos interiormente. Jesús menciona aquí en este evangelio que la única señal que se les dará es la señal de Jonás. Mencionamos esto como referencia a su resurrección. La resurrección de Jesús es la señal definitiva de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Y a su vez también es un llamado a creer en el poder de Dios y en su plan de salvación. Algo que quizá no entendemos a la luz de la enseñanza o de las palabras, porque también nos hace falta fe. No basta solamente la buena explicación, también hace falta pedirle a Dios fe. Concédeme fe para entender este gran misterio. El Señor Jesús compara a la generación de su tiempo con los habitantes de aquel pueblo de Nínive, donde andaba Jonás. Pero se arrepintieron esa gente malvada cuando Jonás estuvo predicando. Y también compara a esa gente como la reina del sur, que la reina del sur no creía en Dios, pero fue a ver a Salomón, lo escuchó, y por lo que le dijo Salomón, no tanto por lo que vio de Salomón, porque sabemos muy bien cómo terminó. No he leído ni he buscado tanto de la reina del sur, esta mujer que venía de muy lejos, porque había escuchado de la sabiduría de Salomón, que Salomón en aquel tiempo estaba bien. Le dijo muchas cosas, y por lo que le dijo, la mujer creyó en el Dios del pueblo de Israel, porque ella muy bien hubiera podido creer en los dioses que se encontraba en su recorrido o en aquel país donde ella vivía. Yo vengo a suponer que después de escuchar a Salomón y de haberle dado todos aquellos obsequios y regalos, regresa y ella sigue con su fe en el Señor. Pero lamentablemente, en la mucha sabiduría de Salomón, después su vida se corrompió, se degradó, comenzó a prostituir su vida con otros dioses. Y eso comenzó cuando se empezó a relacionar con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel y que él muy bien sabía que no le estaba permitido tener mujeres de otros pueblos. Obviamente, por estos riesgos, te van a contaminar, te van a arrastrar, te van a llevar por caminos que no son correctos delante de Dios. Pero sin duda, la soberbia pudo más que su sabiduría. Y a falta de humildad, la sabiduría queda limitada, queda frágil y débil. Y no se realizó lo que muy bien pudiera haberse realizado con toda esa sabiduría que le dio Dios y que solamente puso a trabajar en un principio. Porque después la lujuria y otras cosas más, como en el caso de uno de los jueces, recordarás muy bien al juez Sansón, que yo le digo Sonsón, porque tanto fue su pasión, su lujuria por Dalila, que lo llevó a perder el regalo que Dios le había dado como la fuerza que tenía para poder hacer muchísimas cosas que hizo y que hubiera podido hacer después. Y aunque se le advirtió, con esas mujeres, no, Sansón, ahí va de terco. Y al final, esta mujer estaba siendo utilizada por los filisteos, los cuales después le cortaron las trenzas, le cortaron el cabello a Salomón y perdió su fuerza. Le sacaron los ojos. Y sí, ya después derrumbó un palacio donde lo utilizaban como mascota para divertirse. Pero, aunque haya hecho eso, delante de Dios ya no brilla por haber sido rebelde, por haber sido desobediente y no cumplir con su santa voluntad. Salomón de igual manera se echó a perder por la lujuria, buscando tantas mujeres. Se habla de más de 1000 mujeres que llegó a tener ese hombre.
Sí, llegó a tener mucha riqueza, construyó el templo de Jerusalén como nadie lo había hecho, pero ¿de qué sirve construirle una casa a Dios tan esplendorosa si con el templo, que es más importante, nuestro cuerpo y nuestra alma, lo echó a arder al fuego eterno? Y no lo digo yo, lo dice la Santa Escritura. De aquel tiempo, la reina del sur estará ahí para hacer un juicio en los últimos días, y también aquellos de Nínive. Véanle, versículo 32. Porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Lo mismo con la reina del sur. Se volvieron a Dios, se convirtieron, y en la conversión se alcanza misericordia, y en la misericordia se puede alcanzar gozar de la presencia de Dios. Aquí hay algo más que Jonás, y aquí hay algo más que Salomón. Es lo que dice en ese versículo 32, en la última parte. Nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Su enseñanza y su persona son la máxima revelación de Dios. No necesitamos buscar más allá de Él para encontrar la verdad y la salvación, y es donde nosotros debemos de reflexionar y profundizar. Este pasaje es una llamada de atención para no ser indiferentes ante la presencia de Jesús, ante su palabra, ante su mensaje. La indiferencia o la falta de respuesta pueden tener consecuencias espirituales graves. Nada más andar buscando los milagros, nada más andar buscando los caprichos. Este pasaje subraya la importancia también de saber responder con sinceridad a ese llamado, así como lo hicieron los de Nínive y la reina del sur. Dios siempre nos está hablando, que no nos acerquemos a escuchar su palabra en la Sagrada Escritura, que no nos acerquemos en oración para escuchar su mensaje. Ya ese es un problema nuestro, y es donde tenemos que poner atención, porque ya no hay tanta disposición. En la medida incluso que muchos de nosotros como consagrados, digas hermanas, religiosas o religiosos o sacerdotes o también obispos, podemos ir caminando en la vida consagrada, pensamos que por el camino recorrido ya no necesitamos de poner atención a la voz del Señor y a su palabra. Pero la soberbia también se puede ir acrecentando en nuestro corazón, así como se va acrecentando el tiempo. En el pasaje, aunque el Señor Jesús critica la falta de fe de aquellos, también les ofrece una oportunidad para cambiar. Los de Nínive se volvieron a Dios. Dios siempre nos da la oportunidad de convertirnos mientras tengamos vida. Ya cuando hayamos colgado los tenis, cuando hayamos bailado las calmadas, si nos haya cargado el payaso, como popularmente se dice cuando abandonamos este mundo, ¿ya para qué? Ya la situación no se puede remediar. Convertirnos mientras podamos. Su misericordia es más grande que nuestra indiferencia o pecado. No tengamos miedo, seamos constantes en la oración, en la meditación, en la reflexión, y el Señor nos abrazará con su misericordia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.
Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. Vámonos con una pregunta bíblica, pero al mismo tiempo doctrinal, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente: ¿dónde se llevó a cabo el primer concilio de la Iglesia de Cristo? Yo espero que sepas qué es un concilio. Un concilio, has escuchado del Concilio Vaticano II, bueno, si has escuchado de esos concilios, espero que sepas que es un concilio. ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Qué es un concilio? El primer concilio de la Iglesia de Cristo se llevó a cabo en Jerusalén, se llevó a cabo en Nicea o se llevó a cabo en Roma. ¿Dónde se llevó a cabo el primer concilio de la Iglesia de Cristo? ¿En Jerusalén, en Nicea o en Roma? Si tu respuesta fue que en Roma, pues déjame decirte que no. Sí, actualmente los concilios se dan en Roma porque ahí está el Vaticano, pero no, el primer concilio no fue en Roma. Si tú dijiste que fue en Nicea, pues déjame decirte que tampoco. Sí, hubo un concilio, de hecho está registrado así, el primer concilio ecuménico, y fue en Nicea, pero no es ahí el primer concilio que se dio. Hablando del primer concilio, voy a poner las cosas como son. Un concilio es cuando los dirigentes de la iglesia se reúnen. En este caso, se reúnen los obispos. Los obispos se reúnen para tratar de solucionar algo que está aconteciendo en el mundo y que atañe a la iglesia, o en su caso algo que atañe a la fe. En este caso se reúnen los cardenales, se reúnen juntamente con el Papa y se presentan todas las circunstancias o cuestiones con respecto al tema para llegar a una conclusión. El primer concilio de la Iglesia de Cristo, estamos hablando en el año 48 o 50 más o menos, según los expertos. En aquel momento los apóstoles se reunieron y los que estaban ya también al frente se reunieron para hablar de un tema que era cuestionado por los convertidos y por los recién convertidos. Hablamos de la circuncisión. Si ustedes tienen presente, la circuncisión es la marca que se dio al pueblo de Israel para identificarlo de los demás pueblos. La circuncisión es un corte que se hace en el miembro del varón, que al mismo tiempo servía de consagración, pero para identificarlo de los pueblos que no eran elegidos por Dios. En fin, se decía en aquel tiempo que todos debían circuncidarse. Unos de los apóstoles decían que no, otros que sí, y entre los que estaban al frente ya de la iglesia se hablaba de Pablo, San Pablo, sí, el que se convirtió, y se hablaba de si sí o no. Se reunieron y tú puedes ver lo que sucedió en este primer concilio de la Iglesia de Cristo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 35. Hechos 15, versículos del 1 al 35. Entonces aquí todos los dirigentes o los principales dirigentes de la Iglesia de Cristo se reunieron para analizar lo que era esta cuestión de fe con respecto a la doctrina, a la enseñanza de Cristo. Dios viene a acompañar a su iglesia a pesar que incluso en aquellas fechas como tal todavía no se encontraba establecido lo que es el Nuevo Testamento como lo conocemos, pero el acompañamiento y la luz del Espíritu Santo viene a dirigir a su iglesia.
Después vendrán otros más concilios. Entre todos ellos tenemos el último concilio que recordamos, que es el Concilio Vaticano II. Habrá más tiempo de hablar sobre estas cosas, pero yo espero que te quede claro sobre el punto de un concilio y cuándo fue. Fue más o menos en el año 48 y 50 de nuestra era y se habló sobre el tema de la circuncisión. Al final, los dirigentes de la Iglesia de Cristo acordaron que ya no debíamos de adoptar la circuncisión porque era propia de los judíos. Desde entonces nosotros tenemos como consagración lo que es el bautismo. Por eso dentro de la Iglesia Católica se bautiza a los niños como una forma oficial de pertenecer al pueblo de Dios, porque en el mismo momento en el que nos bautizan nos convertimos oficialmente en hijos de Dios y al mismo tiempo se nos consagra a Él. A los judíos se les circuncidaba cuando también estaban pequeñitos. Algunos más que se hacían judíos los circuncidaban grandes, pero en este caso ya a nosotros se nos bautiza y eso nos hace pertenecer a la Iglesia de Cristo oficialmente y se nos consagra desde pequeños. Te invitamos para que pases a nuestro canal de YouTube. Búscalo como Padre Modesto. Ahí vamos a estar subiendo las predicaciones que hemos ya tenido durante estos días. Te recordamos que el próximo viernes 14 de marzo del 2025, de las 6 a las 7:30, vamos a estar en la Catedral de Tehuacán, Puebla, de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. El domingo 16 de marzo del 2025, vamos a estar en la comunidad de Santa Ana, Jalmimilulco, que es un municipio de Huejotzingo, Puebla. Vamos a estar ahí en el atrio de la parroquia de Santa Ana. El próximo 22 y 23 de marzo vamos a estar en la parroquia San Francisco de Asís. Esto allá en Marshalltown, en Iowa. Y ya por último, el día 29 y 30 de marzo vamos a estar en Huimanguillo, Tabasco, parroquia San Cristóbal. Primeramente Dios, por allá nos vemos, nos saludamos y compartimos el mensaje de la palabra de Dios. Y si quieres también seguirnos en las redes sociales donde regularmente publicamos los pósters de donde vamos a estar próximamente para que también tengas un contacto y pedir más información. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora X, como Modesto Lule. O también puedes seguirnos ahí en nuestro canal de WhatsApp, que lo publicamos ahí en la página de Facebook. Y ya conforme estamos compartiendo estas reflexiones, las vamos guardando, las vamos editando y después las publicamos en el canal de YouTube que se llama Padre Modesto Lule. Aunque se pueda ver lo que aconteció en los eventos, yo te puedo asegurar que la experiencia de participar en un retiro es muy diferente. No es lo mismo verlo en YouTube que participar por diferentes situaciones, la oración, los otros predicadores, la convivencia, en fin, muchas otras cosas más. Aunque yo caiga, tú me levantas. Aunque me pierda, tú me encuentras. Cuando estoy solo, siento que me acompañas. Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo. Aunque hay dolores, tú me confortas. Cuando me asusto, me tranquilizas. Cuando mi vida se oscurece, me iluminas. Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo. Sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando. Te
perfecta, eres mi victoria en mi universo. Síguenos en las redes sociales. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado.